Somos el grupo 1. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y hay que cuidarlo. La legalización del aborto desde hace muchos años ha sido muy polémico y se han dado muchos argumentos a favor y en contra. Legalizarlo o mantener su penalización. En algunos países se han legalizado algunas formas de aborto, como el aborto terapéutico y el aborto sentimental, justificando la salvaguarda de la vida y el estado emocional de la madre. A partir de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo en 1904, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, dieron como resultado el desarrollo de programas y plataformas de acción, cuyo objetivo consistió en comprometer a las naciones en políticas orientadas al reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos. Estos eventos llevaron a que muchos países del mundo y América Latina legalizaran el aborto en cualquiera de sus magnitudes. Para la Iglesia Católica, la legalización del aborto en toda su magnitud solo se busca sustentar, quitar la vida a una persona indefensa y con ninguna opción a defenderse, con el pretexto de los derechos de decisión de sus progenitores. En la encíclica Evangelium Vitae, en 1995, el Papa Juan Pablo II afirma que en nombre de los derechos a la libertad individual se justifiquen atentados en contra de la vida humana inocente y por nacer. El sumo pontífice de la Iglesia Católica actual, Papa Francisco, afirmó: el aborto es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario que mata. Por lo tanto, la vida está por encima de todo. Hay que defenderla desde el momento de su procreación hasta la muerte natural. ¿Sabías que actualmente en el Perú existen muchas ONGs que actualmente están promoviendo legalizar el aborto? En el Perú aún no ha sido legalizado el aborto, aunque muchas ONGs aborteras quieren que eso sea realidad. Salvo en el caso de que una mujer corra riesgo con su vida o con su salud, ¿no? Se puede proceder a un aborto, pero legalmente no es aprobado. La pena para una mujer que consiente un aborto puede ser de 2 años hasta más. Nosotros consideramos que todas las vidas son sagradas, ¿no? Y que todas las personas tenemos derecho a la vida. Desde la fecundación del embrión o feto, ¿no? Ya es una vida humana. Y nosotros priorizamos su derecho a nacer, a ese derecho de que una vida desde que es existida debe ser desarrollada hasta su muerte natural. Por este motivo consideramos que las leyes en el Perú deben ser más estrictas para así pues no prohibir el aborto ilegal. Ninguna mujer tiene derecho a matar una vida, aunque viva dentro de su cuerpo. En esa vida lo que tiene derecho es a ser protegida, igual que un niño tiene derecho a nacer y a ser adoptado, ¿no? Existen muchas clínicas que hacen o ponen políticos para que estas leyes puedan ser aprobadas en el Congreso, ya que existe intereses económicos de por medio. ¿Cuál es el objetivo de estas clínicas o de estas ONGs? Poner sus productos en el mercado para que así ellos puedan generar dinero. En otros países que ha sido probado el aborto, pues ha sido enorme, ¿no? El consumo de productos que hacen que el aborto exista, ¿no? Felizmente en el Perú no se debe de apoyar a ese tipo de malos actos. Yo les voy a hablar en un contexto social.
Primero empezaré indicando que el aborto, el cual se ha convertido en un fenómeno relacionado con la reproducción y se ha convertido, sobre todo en la actualidad, en un problema social. Según la opinión o algunos puntos de la sociedad, para la reducción de las conductas abortivas se tiene que trabajar con el incremento de los conocimientos y aspectos, sobre todo éticos y sociales, ¿no? Los cuales tienen que estar de por sí relacionados con la salud sexual, reproductiva, mediante una política educativa donde realmente se muestren los riesgos con los cuales acarrea el aborto, ¿no? Hay una frase que hemos escuchado que indica: la legalización del aborto reduce la mortalidad materna, ¿no? Quizás pueda ser verdad, pero también es verdad que, sobre todo mirando como ejemplo en nuestro país, Perú, si nosotros queremos realmente bajar la tasa, el índice de mortalidad materna, deberíamos primero preocuparnos en los altos índices de desnutrición. Tenemos la pobreza absoluta en algunas mujeres y madres, y también, así como también el difícil acceso a una salud, al acceso a la salud pública, ¿no? Bueno, algunos también mencionan, y yo también particularmente estoy de acuerdo en que si se legaliza el aborto, habrá incluso mucho más abortos. Veamos también un país cercano como es el de Cuba, donde existen un promedio de 2 abortos al año por cada mujer. Que es así que el aborto se convierte en un método anticonceptivo muy elegido. Si una mujer decide abortar, está poniendo sus derechos por encima de los propios de los hijos. Y en realidad ambos, tanto la madre como los hijos, tienen los mismos derechos de la vida y a una mejor atención. Okay, muchas gracias. Muy buenas tardes, público presente. En esta oportunidad te hablaré sobre el aspecto político de la legalización del aborto en nuestro país. Comenzaré hablando del embarazo en la semana 22. En la semana 22, cuando un bebé llega a pesar alrededor de 350 gramos y mide alrededor de 19 centímetros. Se puede distinguir en él la formación de las cejas, la formación de las pestañas, podemos notar la formación de las uñas, podemos escuchar el latido de su corazón, que va a un ritmo de 120 a 160 latidos por minuto, es un corazón acelerado, y que es la gran evidencia de que se está formando una vida dentro del vientre de la madre. Menciono la semana 22, ¿por qué? Porque hasta la semana 22 en nuestro país está permitido el aborto terapéutico, que trata en cierta forma de salvar la vida de la madre, pero sacrificando la vida del niño. Es un tipo de aborto legal en nuestro país desde el año 1924, pero cuya norma técnica se implementó en el año 2014 en medio de una congruencia política, con un movimiento de un sector de la población que buscaba la legalización del aborto, y sobre todo la presión internacional de una organización como las Naciones Unidas, que buscaba verificar las políticas públicas del Estado peruano en materia de salud sexual y reproductiva, que en cierta forma ejerció esa presión sobre el Estado para que se implemente esa norma. Cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a aquellas respuestas que nos dan las autoridades a un sector de la población que tiene un problema, y con esa respuesta tratar de solucionar ese problema. Y cuando hablamos del aborto, nos referimos a aquella interrupción del embarazo que ataca al niño en su etapa más indefensa, en su etapa más desprotegida, en lugar de buscar salvar ambas vidas. La solución estaría en la implementación de políticas públicas que respeten, que partan desde el principio de respetar la vida, un enfoque de derechos humanos integral, garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e implementando medidas como educación sexual y reproductiva, planificación familiar, el control de natalidad, atención psicológica, entre otras medidas, y que faltarían alguna más, tal vez escuchando a este sector de la población que está siendo afectado. Muchas gracias.